Muy buenas noches. Hoy tenemos sesión académica. Antes de iniciarla quisiera manifestar el contento de la Academia Nacional de Medicina porque el doctor José Félix Patiño está presente. Bien sabemos todos que ha estado bastante delicado y la ausencia en estas reuniones está desde hace rato, doctor Patiño. En verdad que expresamos nuestro contento y queremos que siga asistiendo como bien lo hacía en los años, muchos años anteriores. Muy bienvenido, doctor, a su academia. Usted sabe que esta es su academia. Bueno, señor secretario, por favor, en el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 20 de febrero de 2020, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente, Academia Nacional de Medicina, académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, mutaciones sensibilizantes y amplificación del gen receptor del factor de crecimiento epidémico EGFR se correlacionan con la supervivencia en pacientes con adenocarcinoma de pulmón tratados con erlotinib. Doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla. Tercero, comentario, doctor Luis Leonardo Rojas Puentes, por invitación, jefe de Departamento de Oncología Clínica, Clínica Colsanitas S.A. Queralty. Cuarto, posesión del doctor Cardona Zorrilla como miembro correspondiente de la Academia. Quinto, cóctel. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Antes de mi saludo, quisiera que usted leyera la reseña del doctor Andrés Felipe Cardona, quien hoy se hace miembro de la Academia. El doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla es médico de la Universidad del Rosario. Como tiene estudios en epidemiología en la Universidad del Rosario, especialidad en medicina interna en la Universidad Javeriana, especialidad en oncología clínica en la Universidad del Bosque. Es doctorado en genómica tumoral y biología del cáncer de la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en epidemiología clínica en la Universidad de Sevilla, especialidad en epidemiología de cáncer y diseño de estudios clínicos en la Universidad de Barcelona. Es fellow en oncología torácica y tumores cerebrales del Instituto Catalán de Oncología de Barcelona y en curso está maestría en administración de negocios. Pertenece a múltiples sociedades científicas, entre esas la American Society of Clinical Oncology, la European Society of Medical Oncology y la Sociedad de Neurooncología. También es miembro del comité editorial de la International Association for the Study of Lung Cancer, es miembro correspondiente de la American Association for Cancer Research, coordinador científico y miembro fundador del Latin American Consortium for Lung Cancer Investigation, es miembro de número de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Clínica. Actualmente es oncólogo clínico e investigador principal en la Clínica del Country y oncólogo clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, así como coordinador científico de la Fundación para la Investigación Clínica y Molecular Aplicada del Cáncer. Ha recibido múltiples distinciones a lo largo de su carrera. Tiene también más de 180 publicaciones en revistas internacionales y, como ya se mencionó, para optar a la membresía correspondiente de esta academia, presentó el trabajo titulado Mutaciones sensibilizantes y amplificación del gen para el receptor del factor de crecimiento epidérmico EGFR y correlación con la supervivencia en pacientes con adenocarcinoma de pulmón tratados con erlotinib. Este trabajo fue evaluado por el jurado que la Junta Directiva seleccionó y fue aceptado, por medio de la cual, además de su hoja de vida, el doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla hoy se posesiona como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Bien, gracias, señor secretario. Bien. La Academia Nacional de Medicina fue fundada en 1873 y en este transcurrir prácticamente ha sido uno de los respaldos que ha tenido el desarrollo de la medicina a nivel colombiano.
La historia de la medicina en Colombia es paralela a la historia de la Academia Nacional de Medicina. Y aún sigue interviniendo enormemente en lo que es la medicina nacional. Además es órgano asesor del Gobierno Nacional en los aspectos de salud y educación médica. Esto viene a que la Academia ha desempeñado un papel supremamente importante en la salud, en la educación médica colombiana, y debe seguir desempeñando ese papel. La Academia Nacional de Medicina no pretende o no permite que se acabe prontamente y deje de llevar a cabo su función. En los últimos años, por ejemplo, ha intervenido enormemente en lo que es la creación de la ley estatutaria. La ley estatutaria nació en la Academia Nacional de Medicina. Aquí se hicieron los estudios preliminares y todas las consultas desde el punto de vista jurídico, y luego como proyecto se presentó al Congreso, y fue el Congreso quien lo aprobó. Después de eso, un papel importante también en vista de lo que pretende la ley estatutaria, que es basar la salud en un nuevo sistema de salud. Este nuevo sistema de salud lo quiere o va a tener que desarrollarlo en la atención primaria. Hay que volver a la atención primaria en salud y no en la atención prácticamente especializada en que se está llevando a cabo la salud en Colombia. Este cambio necesariamente tiene que darse en lo que es la educación médica, y aquí se creó una comisión con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, y se dieron las recomendaciones para la transformación de la educación médica nacional. Esas recomendaciones, si bien el gobierno no las puede implementar, sino se decidió que esa implementación fuera de abajo hacia arriba, es decir, que las mismas facultades de medicina fueran cumpliendo con esas recomendaciones, y luego cuando ya se hubieran hecho un tanto unificadas en las diferentes facultades de medicina, el gobierno podría, digamos, legislar sobre algo que ya se había implementado, como ellos dicen, down up, de abajo hacia arriba. También para lo que es la ley estatutaria, hay una comisión, se creó una comisión desde hace varios años, y Comisión Academia Nacional de Medicina, Ministerio de Salud, ya se llevó a cabo un documento que tiene 89 recomendaciones que estamos ahorita, se iban a presentar con el anterior ministro, pero en vista de su renuncia no se ha llevado a cabo esa entrega. Esto es para decirles que aún la Academia Nacional de Medicina, y desde el año 1873, viene participando grandemente en lo que es la salud y la educación médica colombiana. Pero es que la academia la hacen los académicos. Si nosotros los académicos, la academia, ahí sí que se acabaría. Y es entonces cuando viene lo importante, las palabras de hoy, debido al nuevo académico, el doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla, en donde nos alegramos y es motivo de contento que llegue un nuevo académico que muy seguramente nos irá a acompañar a todos los académicos acá que trabajamos en pro de la academia, en pro de la educación médica, en pro de la salud del pueblo colombiano, en donde sabemos que el doctor Cardona va a ser parte de ese gran equipo de académicos que seguimos cumpliendo el accionar de la Academia Nacional de Medicina. Y le solicité el favor al señor secretario que leyera la reseña biográfica del doctor Cardona para
comunicar a todos los aquí presentes las características del nuevo académico. Vemos que es un académico de grandes características académicas, grandes características como investigador. En el mes de noviembre aquí fue premiado con el Premio Nacional de Medicina de la Investigación, fue otorgado este premio, y todo esto nos dice que el doctor Cardona es desde este momento un gran académico, y seguramente va a participar y va a colaborar y va a ayudar en ese papel que nosotros como académicos tenemos que seguir prestando, no solo la academia, sino lo que es nuestra misión, la educación médica colombiana y la salud del pueblo colombiano. Doctor Cardona, en verdad que para mí como oncólogo, aquí somos muy pocos oncólogos, quizás tenemos 2 o 3 oncólogos, en verdad que para mí como oncólogo, y antes de mi retiro de la presidencia de la academia, solicité que yo le diera la posición como académico. En verdad que me siento muy contento personalmente en saber que un colega de las grandes características suyas viene a ser miembro correspondiente. Muy bienvenido, doctor Cardona, a esta, desde hoy, su academia. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que están aquí presentes por acompañarnos y adicionalmente por hacer parte de la discusión alrededor de algunos caracteres del cáncer de pulmón, que es lo que yo hago con mayor frecuencia. Es un verdadero honor poder pertenecer a la academia. Hay muchas personas a quienes he visto en estos últimos años y a quienes he acompañado en diferentes virtudes. Es un verdadero orgullo estar presentando estos acontecimientos alrededor de la investigación que hemos podido hacer como grupo y especialmente delante del doctor Patiño y de quienes han sido mis amigos y profesores durante tantos años. Me he tomado el atrevimiento de hacer algunas modificaciones en la presentación, no solamente alrededor de lo que tiene que ver con amplificación y mutaciones del EGFR, sino para mostrarles lo que hemos hecho en el contexto de poder aprender un poco más de cáncer de pulmón en América Latina y lo que ha sido la transformación en estos últimos años, incluyendo la información que hace referencia al trabajo que acaban de mencionar. Muy bien, lo que voy a mostrar simplemente es algo de retórica alrededor del cáncer de pulmón y por qué los latinoamericanos somos definitivamente diferentes. Hablaremos de cáncer de pulmón en los hispanos como parte de esa mixtura génica que tenemos y que hace eco en la producción y en la generación de la enfermedad, y adicionalmente algo sobre la genómica, incluyendo la amplificación y mutaciones del EGFR, sin lugar a dudas, que hace parte de lo que es el principio de la presentación de esta noche. Muy bien. ¿Cuáles son las características grandes que tiene el cáncer de pulmón en América Latina? Para la gran mayoría de ustedes probablemente no pareciera referente o no pareciera tan significativo porque hemos estado en las últimas 3 o 4 décadas haciendo especial énfasis en el cáncer de cérvix, en el cáncer gástrico, probablemente en el cáncer de seno y en el cáncer de próstata, que han tomado una relevancia muy significativa, especialmente por su carácter epidemiológico y sus números en incidencia. Pero el cáncer de pulmón globalmente es, sin lugar a dudas, el primero en mortalidad y adicionalmente sigue siendo el primero en incidencia en casos nuevos alrededor de todo el planeta. Y América Latina, dentro de la transformación epidemiológica que ha tenido, se ha ido caracterizando de forma progresiva por la adopción del cáncer de pulmón y se ha hecho más importante especialmente en países como Brasil. Si ustedes observan, la proporción de casos estimados para cáncer de pulmón es significativa, que es lo que ven en naranja, y adicionalmente para el total de muertes sigue siendo el primer asesino dentro de la enfermedad. Y la transformación los cambios que hemos tenido en la patología y que tendremos con alrededor de 40 millones de personas diagnosticadas con cáncer en la siguiente década, el cáncer de pulmón seguirá siendo el primer asesino en toda la economía del globo. Si vemos la distribución de esos diferentes énfasis en cuanto a la incidencia de la enfermedad, se van a dar cuenta que Suramérica, que es lo que observan en la porción lateral izquierda de la diapositiva, tiene una incidencia que se ha hecho significativa. El cáncer de pulmón es el que se observa en azul claro y en mortalidad sigue siendo el primero igual en la región. O sea que si hacemos el acuñamiento de esos 600 millones de personas que están en América Latina, en todos los países, incluyendo Brasil, evidentemente el cáncer de pulmón sigue siendo muy significativo e importante. La gran mayoría de las causas asociadas con la enfermedad pues obviamente están relacionadas con la
combustión por el humo del tabaco y el consumo. Lo que ustedes ven en rojo y en rosado son los países con mayores índices. En América Latina es importante Brasil, Argentina y particularmente Uruguay, que tienen las tasas más significativas de consumo de tabaco. Colombia no es el mayor referente e incluso en las últimas encuestas que hemos tenido de salud a nivel nacional tenemos una reducción en el índice que está del 19 más o menos hacia el 14%. No obstante, la transformación que hemos tenido en las últimas 4 décadas ha hecho que se haya incrementado de forma progresiva la mortalidad y en este último periodo que hayamos visto una disminución significativa que incluso alcanza el 23% gracias a la genómica, que es lo que vamos a observar ahora. En América Latina el consumo de tabaco tiene esta distribución. Esta es una encuesta grande que se hizo hace algunos años y que se publicó en el 2014. Si ustedes observan, Colombia está dentro de los países que tiene menor índice en este punto, alrededor del 17%, y hay países que sin lugar a dudas tienen mayor referencia en las Américas, como Estados Unidos, que casi alcanza el 30%. El más importante para todo el planeta es China, donde la tasa de consumo en los adultos de edad media está más o menos alrededor del 45%, y tal vez los países de la región de la Europa oriental, donde es muy significativo. ¿Por qué es importante tener en cuenta la enfermedad para nosotros y por qué tenemos diferencias? Si ustedes se dan cuenta, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y que se publicó hace algún tiempo en Thoracic Oncology. Si ustedes ven en la distribución de la figura, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los cánceres de pulmón que se diagnostican en la actualidad en Estados Unidos, dentro de los hispanos, corresponden con enfermedad avanzada. Entonces, hay diferencias significativas respecto de lo que ocurre para los blancos americanos y adicionalmente para las descendientes afroamericanos en la misma distribución. Y lo que ustedes ven aquí es que la gran mayoría de los cánceres de pulmón entre los hispanos de forma regular están diagnosticados en etapas avanzadas, y eso es más o menos alrededor de un 60-70%, y lo mismo se reproduce en nuestros países de forma regular. ¿Por qué es importante considerar las diferencias genéticas dentro de la enfermedad en nuestro ámbito? Este es uno de los estudios más bonitos que hemos tenido oportunidad de hacer en el laboratorio. Lo hicimos en conjunto con Matthew Marison, está en proceso de publicación, y lo que intentamos fue tratar de buscar la ancestría, los genes primarios, los genes primitivos relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón. La hipótesis que teníamos desde el principio es que esa ancestría estaba asociada en grueso a la presentación de genes que habían venido especialmente dentro del proceso ancestral de Asia, no de los caucásicos americanos y europeos. Y dentro de la distribución de más o menos de alrededor de 900 muestras que tuvimos la oportunidad de testear por diferentes plataformas, encontramos eso que ustedes están observando en esta distribución, y es que la gran mayoría de los casos de cáncer de pulmón y particularmente los adenocarcinomas en nuestro entorno tienen un peso ancestral significativo particular relacionado con los asiáticos. Ese peso, dentro de la plataforma que se hizo, que se llama la plataforma MEGA, permitió encontrar que especialmente aquellos que derivan de EGFR, de las mutaciones del receptor para el factor de crecimiento epidérmico y adicionalmente para ALK, que son cosas importantes o son alteraciones significativas dentro de la enfermedad en la actualidad, vienen de esa ancestría asiática. Esto trató de comprobarse en otro escenario, que es el escenario brasilero, y este es uno de los estudios más importantes. Ferro Leal, hace aproximadamente un año, hizo una publicación donde, tratando de probar el mismo escenario entre los brasileros, documentó que la gran mayoría de las alteraciones que se encontraban relacionadas con el EGFR también provenían de la ancestría asiática. Y si vemos la distribución de los genes más significativos en cáncer de pulmón y particularmente los adenocarcinomas, se van a dar cuenta que esa distribución es completamente opuesta a lo que ocurre de forma regular para los caucásicos americanos. Si ustedes observan, los datos grandes de Estados Unidos vienen del TCGA y adicionalmente de Europa. La gran mayoría de la distribución para los latinos es una baja presentación de mutaciones en el KRAS y una alta presentación dentro de lo que ocurre de forma regular para los fumadores caucásicos americanos y europeos. De igual forma, en contraposición a lo que encontramos en las mutaciones del EGFR, las mutaciones en STK11, que es un gen que tiene que ver con resistencia y adicionalmente con mal pronóstico de la enfermedad, es mucho más frecuente de forma regular entre los caucásicos americanos y europeos y mucho menos frecuente, mucho menos usual entre los latinos que vienen de Asia, con genes de Asia. El P53 sigue una distribución homogénea y una de las cosas significativas estaba en la presencia de mayor cantidad de mutaciones en el EGFR, que es parte de lo que estamos discutiendo en la actualidad.
Para eso, el Consorcio Latinoamericano de Cáncer de Pulmón, de Investigación en Cáncer de Pulmón, ha hecho múltiples estudios y si ustedes observan la distribución de las alteraciones por translocación en el gen ALK, en poco más de 4.000 muestras evaluadas en diferentes países, en conjunto particularmente con el grupo mexicano, demostró una positividad relacionada en alrededor del 6% y uno de los estudios seminales que pudimos hacer hace algunos años fue tratando de valorar la epidemiología molecular de la enfermedad en toda la distribución de América hispanoparlante y si ustedes observan la presencia de mutaciones está más o menos alrededor del 26% y en algunos sitios como Perú probablemente alrededor incluso de un 30%, 35 o 40% dependiendo del lugar donde se encuentre. ¿Eso qué quiere decir? La presencia de mutaciones de EGFR tiene una carga mucho mayor o tiene una carga mucho mayor en los asiáticos que es cercana al 45% y lo que estamos observando en América Latina es completamente opuesto a lo que vemos en los caucásicos de Estados Unidos y Europa donde la presentación es más o menos cercana al 15%, o sea, estamos en un punto intermedio y ese punto intermedio tiene relación particular con estos caracteres o con estos caracteres que hemos generado como hipótesis. Las grandes probablemente tienen que ver con el background inmunológico de la enfermedad dentro de los latinos, adicionalmente con la ancestría relacionada con inflamación. En México hay una gran cantidad de estudios que han tratado de asociar la presentación de alergenos y adicionalmente de asma asociada con la evolución de la enfermedad en ese sitio en particular, la variabilidad entre los hispanos, las mutaciones de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es un gen que está relacionado con la generación de la enfermedad, los polimorfismos de BIM, que son únicamente o eran únicamente relacionados con las mutaciones de EGFR entre los asiáticos, hoy en día sabemos que están asociados entre nosotros, la exposición a receptores nicotínicos y adicionalmente polimorfismos de otros genes que tienen que ver con maduración de células a nivel del pulmón. Pero tal vez las cosas más importantes de nuestra región tienen que ver con la infección por el virus del papiloma humano y es una de nuestras líneas de transformación y de investigación grandes. Hoy en día tenemos la percepción de que el virus de papiloma humano a través del contacto que se da en la mucosa oral y por deglución termina finalmente en las unidades funcionales del pulmón y hace que se generen mutaciones a través de las oncoproteínas E5 y E6, específicamente los neumocitos tipo 1 y generan cáncer de pulmón especialmente o particularmente entre las mujeres nunca fumadoras. Adicionalmente, los estados nutricionales, la susceptibilidad genética, la exposición al humo por combustión de leña. En países como México, Colombia, Perú, Bolivia, la exposición rural al humo por combustión de biocombustibles es más o menos alrededor de un 25 o 28% y esto influye en la presentación de la enfermedad. Curiosamente, esa exposición empuja la presentación de mutaciones del EGFR, que es algo particular, como les decía, entre nosotros y adicionalmente la tuberculosis, que se ha encontrado como factor predisponente para cáncer de pulmón igual. Parte de los ejemplos y de lo que vale la pena mencionar para el final es esa exposición a humo por combustión de tabaco. Este es uno de los estudios bonitos que tuvimos oportunidad de hacer hace algún tiempo ya, en 2012, en conjunto con Óscar Arrieta, que es uno de los investigadores en cáncer de pulmón más significativos de la región, es mexicano, y si ustedes se dan cuenta, aquellos pacientes que se exponen a humo por combustión de leña tienen una historia completamente diferente en supervivencia global. Esta es una curva de supervivencia que es muy importante para nosotros en oncología, donde hay claras diferencias respecto de lo que ocurre con tabaco. Aquí están en la porción inferior aquellos que se han expuesto al tabaco, en la porción superior aquellos que se han expuesto al humo por combustión de leña. ¿Eso por qué? Porque el humo por combustión de leña genera mutaciones en el EGFR. Estos son algunos de los genes que están asociados a esa alteración que normalmente se asocia o se relaciona con el humo por combustión de leña. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos son genes que tienen que ver con proliferación dentro de los neumocitos. Y específicamente lo que ustedes ven para SMARCB1, para ATM, para las alteraciones en EGFR y particularmente por otras cosas que tienen que ver con puntos de ruptura dentro del cromosoma 7 en diferentes exones, RET y KDR, que es el receptor para el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular. Ahora, si miramos lo que ocurre para la infección por el virus del papiloma humano, ya les había mencionado que específicamente la hipermetilación de P16 y las oncoproteínas E5, E6 y particularmente esas dos primeras mucho más que la E7 hacen y generan alteraciones en el epitelio de los bronquios y en las unidades terminales y terminan generando finalmente o en posibilidad adenocarcinoma de pulmón. Para ello estamos finalizando un estudio bellísimo nuestro colega que en breve tendrá la oportunidad de discutir estos hallazgos, que es el doctor Rojas, ha sido el investigador principal. Encontramos con una altísima frecuencia, que más o menos oscila alrededor del 30%, la
frecuencia de virus de papiloma humano en pacientes con adenocarcinoma de pulmón y particularmente en mutaciones del EGFR, y esas mutaciones del EGFR relacionadas con el virus de papiloma humano hacen que haya un pronóstico mucho más amigable de la enfermedad y que podamos tener una facilidad para el control de la patología y evidentemente un pronóstico mucho más favorable. Eso ha hecho que nuestra estructura de la enfermedad del cáncer de pulmón sea mucho más similar a la de los asiáticos y el pronóstico se relaciona en la misma dimensión. Esto es simplemente para mostrar que aquellos pacientes que tienen mutaciones del EGFR y virus de papiloma humano tienen curvas de supervivencia mucho mayores, y si el paciente no tiene mutaciones e incluso se encuentra virus de papiloma humano dentro de las células que tipificamos de forma regular, el pronóstico también suele ser mucho mejor. ¿Qué es lo que hemos encontrado en este último periodo dentro de la genotipificación global del cáncer de pulmón en nuestro entorno? Primero, que nosotros tenemos polimorfismos de BIM. BIM es un gen que está asociado con maduración celular dentro de diferentes órganos, y lo que particularmente caracterizaba a poblaciones taiwanesas y algunas coreanas y japonesas era la presentación de polimorfismos deleterios en este gen. ¿Por qué es importante? Porque no están presentes en los caucásicos, americanos y europeos, pero sí se encuentran dentro de los hispanos, dentro de los latinoamericanos, y sin lugar a dudas tienen que ver con el pronóstico de la enfermedad y predicen adicionalmente la respuesta a muchos de los medicamentos blanco dirigidos que tenemos en la actualidad. O sea que en buena proporción pueden ser utilizados para poder tipificar una enfermedad diferente que se asocia con el desarrollo a partir de los asiáticos igual. Ahora, teníamos la duda sobre si los carcinomas escamosos de pulmón tenían un comportamiento similar, y tratando de tipificar si había diferencias, hicimos un mapeo de un número significativo de tumores, y lo que nos encontramos es que en la misma distribución hay diferencias relacionadas especialmente con esos genes que ya mencionábamos, con la fosfatidilinositol 3 quinasa, con la presencia de mutaciones en el gen del retinoblastoma, que no sabíamos que estaban presentes en tal proporción en pacientes con carcinomas escamosos en nuestro entorno, y adicionalmente con mutaciones en KEAP1. KEAP1 es un gen que tiene que ver con resistencia primaria a la inmunoterapia, y hoy en día es un predictor importante para nosotros dentro de la toma de decisiones y probablemente constituirá cosas más significativas en el futuro. Y para finalizar, el estudio que hizo que pudiéramos estar aquí reunidos respecto de amplificación y adicionalmente mutaciones sensibilizantes, la amplificación, que es la ganancia de copias génicas específicamente del gen, que es lo que ustedes observan acá, se encuentra más o menos en una distribución de alrededor del 15 a 30% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón. Es usual que se encuentre superposición con la presencia de mutaciones en el EGFR, y cuando están presentes los dos, siempre ha habido una enorme controversia alrededor de si eso predice una mejor respuesta y un mejor control de la enfermedad, o en contraparte un peor control de la enfermedad y una mayor facilidad de progresión de la misma. Y para ello lo que hicimos fue un estudio que incluyó un número significativo de pacientes con la condición basal, que era la presencia de las mutaciones del EGFR, y adicionalmente tipificamos en asociación la presencia de amplificación en el mismo gen. Y lo que encontramos, que ustedes observan acá, es que los pacientes amplificados de base de novo, que tienen adicionalmente las mutaciones, de forma regular tienen mejor pronóstico de la enfermedad y una mayor supervivencia libre de progresión, y adicionalmente el mejor pronóstico está para aquellos que tienen alteraciones por deleciones en el exón 19 del EGFR y dicha amplificación. Y eso se asocia en la misma dimensión con la supervivencia global. Si observan, aquellos pacientes amplificados tienen una diferencia estadísticamente significativa respecto de aquellos que no tienen amplificación, y en la misma distribución el mejor pronóstico lo tienen quienes presentan lesiones del exón 19 y amplificación del EGFR. Esta controversia, ¿por qué se da? Porque la amplificación es un mecanismo también de resistencia, pero es diferente cuando la amplificación no está presente desde el principio a cuando se presenta después de la exposición a los medicamentos blanco dirigidos. Después de la exposición a los medicamentos blanco dirigidos es una cosa completamente diferente. Eso predice un mal pronóstico, pero cuando está presente desde el principio en asociación a las mutaciones, predice un mejor pronóstico para la enfermedad. Y eso fue lo que encontramos en nuestro estudio. Es tal vez uno de los estudios más grandes que se han hecho para probar esta hipótesis. Hay algunos otros que se han hecho específicamente en Corea y digamos que han dirimido esa resolución del evento a favor de lo que hoy en día conocemos como una enfermedad específica, biológicamente innata y perfectamente modulable como enfermedad crónica a largo plazo con los medicamentos que tenemos en la actualidad. Muchas gracias.
No sé si sea más complejo intentar resumir la hoja de vida o el currículum del doctor Cardona que intentar comentar este trabajo. Quisiera tomarme un par de minutos para comentar, o más bien para agradecer la invitación por lo que significa a nivel personal. El doctor Cardona es como mi papá en la oncología, el ejemplo que digamos que uno siempre quiere tener como profesor, no solamente en lo científico, sino en lo personal, en el trato con sus pacientes. Es el espejo al que uno siempre ve cuando es pequeño en la medicina o cuando arranca en la medicina, y eso pues significa mucho para mí estar acá comentando un trabajo en el que además pues he tenido la fortuna y el honor de participar como coautor. El cáncer de pulmón es la patología, como mostró el doctor Cardona, más letal y más frecuente en el mundo. Quizás en el país no lo sea por cuestiones quizás de reporte y también por las características de nuestra población y las demás tumores que han tomado predominancia en su presentación por las limitaciones que tenemos en la tamización de muchos de ellos, como el cáncer de cervix, por ejemplo. Sin embargo, cada día toma especial preponderancia e interés, y en estas épocas en las que se discute mucho sobre las viabilidades del sistema de salud y sobre las limitaciones de recursos que tenemos como país y que probablemente seguiremos teniendo y que el mundo también tiene, la selección adecuada de los pacientes para determinados tratamientos se ha vuelto un tema fundamental en la oncología. Cuando apenas yo iniciaba en la medicina y quizás no tenía ni la más remota idea de muchas de las cosas de oncología, empezó a aparecer la información acerca de algunos tipos de tumores de cáncer de pulmón donde las mutaciones de estos genes tenían una particular importancia, no solamente porque hacían que el tumor creciera aparentemente más rápido, sino porque tenían unas características epidemiológicas especiales, es decir, aparecían en pacientes asiáticos, aparecían en pacientes poco fumadores, en mujeres en alguna proporción, y llevó a plantearse la idea de cuál sería esa explicación desde el punto de vista de la biología molecular, y aparecen estas mutaciones de GFR como una de estas respuestas. Y a la par obviamente de esto, hacia el 2005, 2004 quizás empieza a aparecer la información sobre qué tipos de tratamientos pudieran ayudar a este tipo de pacientes de manera más, de una mejor forma de lo que se venía viendo con la quimioterapia. Para los que no son oncólogos, un paciente con cáncer de pulmón en estadio metastásico en el pasado estaba básicamente condenado a morirse antes del primer año del diagnóstico, incluso a los 6 meses a lo sumo de su diagnóstico. Y aparecen estos tipos de tratamientos y empiezan a mostrar resultados realmente sorprendentes, pacientes que tenían supervivencias que superaban los 3 o los 4, los 5 años, y hoy no nos sorprendemos los oncólogos ver pacientes con esta patología con supervivencias de 10 años o incluso más, que se parece mucho a las enfermedades crónicas de otros tipos de cosas. Esto cuando uno lo trata de explicar a alguien que no es oncólogo, pues le cuesta trabajo creerlo. Solo hasta que va a una de nuestras consultas o ve este tipo de pacientes y cada vez intentárselo explicar a la gente, a los hospitales, a la gente digamos que trabaja con nosotros, resulta difícil porque normalmente el paciente estaba condenado a dejarse morir con la enfermedad, y hemos tenido que luchar para que estos pacientes se les trabaje y se les haga todo lo que se le haría a cualquier paciente con una enfermedad crónica. Y esta transformación en la visión del paciente oncológico se lo debemos en gran parte al cáncer de pulmón y digamos, a ese descubrir de la biología molecular aplicada en el desarrollo de medicamentos. Retomando la idea un poco, el reto ahora es tratar de identificar qué pacientes se benefician de determinados tratamientos, porque obviamente estos tratamientos usualmente tienen un costo elevado, no solamente en el país, sino en el mundo. Y la respuesta que el mundo hoy se hace y que los oncólogos intentamos buscar cada día cómo responder es
cómo seleccionar mejor a los pacientes. Este trabajo resulta muy importante precisamente porque nos da la posibilidad de identificar cómo adicionar a las mutaciones de EGFR que predicen una respuesta importante a estos tratamientos. Quizás nos falta conocer dentro de ese grupo quiénes pudieran beneficiarse aún más de estos tratamientos y plantear hipótesis sobre la mejor selección para estas terapias. En estos tiempos, como repito, de constreñimiento económico de todo el mundo, este tema puede ser muy importante al permitirnos seleccionar de mejor manera a los pacientes que van a ser llevados a estos tratamientos y poder de alguna manera seleccionar a los mejores candidatos para eso. También es muy importante porque nos compara digamos de manera indirecta con las poblaciones donde se han descrito este tipo de alteraciones y nos pone a la par. Como mencionó el doctor Cardona, hay información principalmente asiática que muestra que estas amplificaciones del gen del EGFR actúan de manera similar en estas poblaciones y la información es consistente con lo hallado en la literatura. Quizás, eso será hipótesis de otras investigaciones a posterior, será saber si estos genes de ancestría que, como demostró el doctor Cardona, se han documentado, que compartimos de los asiáticos, pues quizás expliquen estas similitudes. Eso será algo que valdrá la pena ver. Los trabajos que comentamos, uno de ellos, el de trabajo de BPH, pues también confirma este tipo de situaciones, y es que nos parecemos mucho de alguna manera, aunque no parezca, a los asiáticos y probablemente muchos de los genes que explican la aparición de algunos tumores como el cáncer de pulmón están en relación con eso. Entonces, repito, es un honor participar de estas investigaciones y pues poderlas demostrar que en el país, a pesar de las limitaciones en tiempo, económicas, etcétera, tenemos la oportunidad de generar ciencia, de generar conocimiento. Y hoy, al menos desde mi perspectiva, el mundo nos mira de una forma diferente gracias a investigadores como el doctor Cardona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo Rojas. Verdad que sí ha hecho una muy buena explicación y más asequible, qué pena, doctor Cardona, acerca de las investigaciones del doctor Cardona. Verdad que ha sido un comentario muy importante para nosotros. Digo esto porque, como les decía, aquí oncólogos somos muy pocos. No es que las demás especialidades no conozcan acerca de las alteraciones celulares y alteraciones genómicas y todas estas alteraciones que muchas veces los oncólogos tenemos más familiaridad con ello. Pero sí, en verdad, su comentario fue muy importante. Muchas gracias. Academia Nacional de Medicina de Colombia. ¿Promete usted, doctor Cardona, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido, doctor Cardona, a estas academias. Bienvenido a la academia. Para todos los académicos aquí presentes, y todos lo recordamos este día como algo muy importante en nuestra vida profesional. El día que yo recibí este diploma, que me acreditaba como miembro correspondiente de la academia, hace cerca de 24 o 25 años, me puse muy contento y fui muy feliz. Y siempre recuerdo este momento. Seguramente todos los académicos así lo recordamos. Este es el diploma que nos acredita como miembros de la academia, como miembro correspondiente. Generalmente, este diploma lo entrega el secretario perpetuo. Hoy nuestro secretario perpetuo, el doctor Rueda, está enfermo y se limita mucho cualquier actividad en la academia.
Hoy le digo al señor secretario que lea este diploma, que lo acredita doctor Cardona como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 20 de febrero de 2020, y está firmado por todos los miembros de la Junta Directiva de la Academia. Felicitaciones. Encantado de tenerlo con nosotros. Bueno, ahora viene el escudo. Este escudo nos identifica. Este es el escudo de la Academia Nacional de Medicina. Los académicos solemos llevarlo siempre en nuestra solapa. Lo hacemos con gran respeto, también con gran orgullo, y con este escudo queremos representar en nuestra vida a la Academia Nacional de Medicina. También es la esposa quien lo coloca en su solapa, doctora María José. Por favor, coloca al doctor Cardona su escudo de la Academia Nacional de Medicina. Por último, la Academia Nacional de Medicina tiene su reglamento. El año pasado quisimos darle algunas modificaciones y hubo un nuevo reglamento. En este reglamento está todo lo relacionado a la Academia Nacional de Medicina, nuestros deberes, también nuestros derechos como académico, y es para que usted lo lea y muy seguramente esos deberes los verá allí y muy seguramente, y así estamos convencidos, de que usted será un fiel cumplidor de los deberes como académico de esta su academia. Doctor Cardona, muchas gracias por su excelente charla e investigación. Tengo una curiosidad. Me imagino que utilizando la metabolómica ya han identificado qué caminos metabólicos impactan estas mutaciones. Y con un criterio un poco reduccionista, esto nos puede llevar, digamos, a tratar de controlar la respiración y las células cancerosas o algo con medicamentos un poco de los que se han utilizado tradicionalmente. La gran mayoría de la investigación que se está haciendo en la actualidad en metabolómica, curiosamente no se está haciendo en el ámbito de mutaciones, sino se está haciendo mucho más en especialmente algo que se llama repertorio de células T, que son las células T asociadas a la inmunoterapia, que son las encargadas, específicamente los linfocitos CD3 y CD8, de actuar contra el tumor en estas nuevas estrategias terapéuticas que tenemos, que son medicamentos tanto antagonistas como agonistas que favorecen el control de la enfermedad a través del sistema inmune. La metabolómica en ese ámbito lo que ha tratado de favorecer es investigación puntual de cosas que podrían aumentar o exacerbar la funcionalidad de los linfocitos T contra el tumor. Entonces, particularmente vías metabólicas relacionadas con arginina. Hoy en día se está haciendo muchísimo de investigación en ello. Vías metabólicas que tienen que ver específicamente con la expresión de linfocitos represores dentro del tumor. Entonces, los linfocitos FOXP3, que son importantes para nosotros hoy en día y que se encuentran en muchos de los tumores, entre ellos cáncer de pulmón. Pero para mutaciones no tanto. En otros tumores sí. Por ejemplo, los tumores cerebrales tienen algunas vías moleculares que tienen que ver con maduración celular también,
que están asociadas con el acúmulo de proteínas. Por ejemplo, los gliomas de alto grado tienen el acúmulo de una proteína que se llama alfa-ketoglutarato, y ese alfa-ketoglutarato tiene que ver con mutaciones de otro gen que se llama isocitrato de deshidrogenasa, que se pueden modular por vías metabólicas, incluso tan sencillas como las de la diabetes. Entonces, por ahí hay una gran cantidad de investigación. Y estamos empezando a reutilizar medicamentos que se han empleado durante décadas para tratar otras patologías como la diabetes en cáncer en diferentes escenarios, incluyendo cáncer de pulmón. Entonces, hoy en día solemos asociar medicamentos como la metformina, que es un gran bloqueador de la vía de mTOR para tratarme en asocio con otros compuestos a cánceres como el cáncer de pulmón y como los tumores de endometrio, los tumores de seno, etcétera, etcétera. Sí, señor secretario. Muchas gracias. Me llamó mucho la atención en su presentación la relación que en 2 ocasiones distintas de su presentación lo hizo respecto a la relación entre virus del papiloma humano y carcinoma de pulmón. Y me llama mucho la atención, yo soy ginecólogo y epidemiólogo, porque me estaba haciendo la pregunta si una manera de hacer prevención de cáncer de pulmón pudiera ser los programas de inmunización contra el virus del papiloma humano, que desafortunadamente por aspectos que ya hemos conocido y que tuvimos oportunidad aquí de hacer un foro al respecto, esa vacunación contra el VPH decayó de una manera dramática. Entonces mi observación va en ese sentido. ¿Es una forma de prevenir cáncer de pulmón siguiendo con los programas de vacunación contra VPH que se adelantan básicamente para prevenir enfermedad maligna del cuello uterino? La respuesta más sencilla es, desde hace mucho tiempo sabemos que el virus del papiloma humano está asociado a cáncer de cervix y eso es un hecho irrefutable, claramente. Ahora, hoy en día tenemos plena noción de que también está asociado con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello, y eso también es un hecho. Incluso sabemos que el pronóstico de la enfermedad en cáncer de cabeza y cuello es completamente diferente para aquellos que tienen virus de papiloma humano y entre aquellos que no lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en cáncer de pulmón? Tratando de buscar explicaciones del por qué la enfermedad se presenta entre los nunca fumadores, pues hemos hecho un recuento de múltiples motivos que podrían estar asociados. Tal vez globalmente el más importante es la exposición ambiental a radón, que está bien reconocida, pero es especialmente particular en Europa y en Estados Unidos. En el resto del planeta no. Y resulta que si tenemos virus de papiloma humano en la boca y las oncoproteínas que estábamos mencionando previamente generan cáncer de cabeza y cuello, pues es muy probable que también estén asociadas al pronóstico de otras patologías. Y hoy en día estamos empezando a hablar de expresión de virus de papiloma humano y cáncer gástrico, expresión de virus de papiloma humano y cáncer de pulmón entre nunca fumadores, y hay bastante información ya dentro del contexto de que sin lugar a dudas podría estar asociado. ¿En qué está el punto de encuentro? Es fácil documentarlo en la cavidad oral, es fácil documentar la expresión del virus dentro de las células epiteliales de la cavidad oral y la generación por esas alteraciones que generan las oncoproteínas dentro de las células de la cavidad oral. Pero en el pulmón es mucho más complejo, la concentración vírica es menor, hay estudios que han sido divergentes, digámoslo así. En Europa y en Estados Unidos la proporción de infección es muy baja y evidentemente esto no ha permitido la confirmación. Ahora, entre los asiáticos, particularmente los chinos, y nosotros es mucho mayor. Y la hipótesis que tenemos, que ocurre lo mismo con cáncer de cabeza y cuello, es si la vacunación impide que se presente el cáncer de cervix y en la misma dimensión que se presente el carcinoma de cabeza y cuello, pues obviamente esperamos que la vacunación impacte de forma positiva la proporción de pacientes con cáncer de pulmón nunca fumadores que tienen el virus de papiloma humano. Hay algunas teorías incluso alrededor y están dándose ya con cáncer de cabeza y cuello de si vale la pena vacunar a quienes tienen cáncer de cabeza y cuello y tienen adicionalmente o presentan adicionalmente la infección por virus de papiloma humano. Y lo que hemos aprendido es, a la luz de la nueva era de la inmunoterapia en cáncer, que pues evidentemente ha cambiado de forma radical la historia de muchas enfermedades, hemos aprendido que si hacemos vacunación justo o en paralelo o en serie al tratamiento con la inmunoterapia, se exacerba la funcionalidad de los linfocitos T contra la enfermedad y eso hace que podamos tener un mejor control y hay bastante información y bastante
investigación respecto de ello. Y lo que nosotros creemos es que definitivamente hay una asociación entre el virus y el cáncer de pulmón en los nunca fumadores. Gracias. Sí, doctor Arturo. Es orientada o como profundizando en la pregunta del doctor Vázquez, y es que pues definitivamente el virus del papiloma humano es un grupo demasiado amplio, de los cuales una pequeña proporción pues son de alto riesgo para sobre todo cáncer de cuello uterino, pero no se ha establecido cuáles de esos tipos realmente son los que podrían estar contribuyendo al desarrollo del cáncer de pulmón. En cáncer de cabeza y cuello, para hacer una analogía, es más o menos alrededor del 70% asociado con el serotipo 16, que es lo más importante. En buena proporción también ocurre con la enfermedad benigna por condilomas y adicionalmente para cáncer de cervix 16-18 y las variantes más agresivas como 35, 45, 36, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante dentro de ello? Al menos dentro de nuestro estudio y otros estudios que han tipificado a través de biología molecular los serotipos del virus en cáncer de pulmón, en el nuestro encontramos variantes no patogénicas en una proporción significativa y encontramos variantes patogénicas. Y dentro de las variantes patogénicas, en asociación a lo que han encontrado los asiáticos, la más importante es el 16. O sea que va en congruencia con lo mismo que encontramos en cavidad oral y de la misma forma con lo que encontramos en cuello uterino. Ahora, ¿dónde y cómo se genera la transmisión del virus? Desde la relación, digamos, genital y adicionalmente lo que ocurre con la cavidad oral y el pulmón, pues obviamente a través de fomites, de pequeñas partículas que llevan el virus a través de la boca por contacto orosexual y evidentemente es tal vez la forma de transmisión más importante y finalmente es como llega al pulmón en pequeñas microvesículas de saliva que terminan transportando el virus y sus genes y adicionalmente sus proteínas que se expresan finalmente en las unidades funcionales del pulmón. Doctor Cardona, bienvenido a la academia, muchas gracias por su presentación. De acuerdo a su experiencia, ¿qué políticas de salud cree usted que se deberían reforzar o implementar para que se le preste tanta atención al cáncer de pulmón como de pronto la tienen otras patologías neoplásicas, seno, estómago? Es una pregunta increíblemente valiosa. Una de las cosas muy curiosas es que es el primer asesino dentro del planeta, sigue siendo la enfermedad más importante, digamos, en contexto global respecto de diagnóstico y obviamente en mortalidad, pero no es la patología en la que más se invierte en investigación. La primera es el cáncer de seno, la segunda hoy en día es cáncer de próstata, probablemente por incidencia, y la tercera es cáncer de pulmón. Esto se ha ido transformando progresivamente en el contexto en que cáncer de pulmón es la enfermedad que ha sido tal vez el reflejo, como lo decía Leonardo en espejo, de la mayor evolución del conocimiento en oncología clínica. ¿En qué sentido? La gran mayoría del producto neto que se ha generado en investigación en los últimos 10, 15 años alrededor de biología molecular tumoral es cáncer de pulmón y es la enfermedad que nos ha permitido profundizar. Tanto así que de los adenocarcinomas hoy en día conocemos poco más del 95% de toda la genómica. Y hace poco más de un par de semanas en Nature se publicaron N número de artículos muy importantes del TCGA, que es el mapeo genómico de la enfermedad a nivel global, no solamente para cáncer de pulmón, sino para todas las patologías. Y el cáncer de pulmón sigue siendo el gran protagonista. En oncología lo llamamos en algunas latitudes incluso como el tumor más sexy hoy en día porque es el que más tenemos en ese contexto. ¿Qué ha sido importante desde la perspectiva de salud pública para tratar de modificar el curso de la enfermedad? En los países donde el tabaquismo es importante, la introducción de el tamizaje, la tamización, haciendo TAC de tórax entre los grandes fumadores, quienes tienen más de 15 años de consumo paquete, utilizando imaginología de baja radiación anual con la intención de hacer un diagnóstico temprano e impactar el curso de esa cantidad de enfermedad que se diagnostica o que se presenta en forma tardía. El estudio más importante es el estudio Nelson, se publicó hace relativamente poco también, un par de semanas, su actualización y lo que encontramos es que en ese circuito de países donde el consumo de tabaco es muy importante, hay una clara relación fármaco-económica que favorece la ejecución de los TACs de baja radiación para el diagnóstico. Entre nosotros, donde la preponderancia de enfermedad entre los nunca fumadores incluso está alrededor de un 35-40%, es difícil, especialmente por el costo de la tomografía. Pero yo creo que vamos para allá. Es más o menos racionalizar el uso del TAC
como ocurre con la mamografía o como ocurre con la citología en base líquida en la actualidad para pacientes que tienen edad en la cual se debe ejecutar, o la colonoscopia, que es tan importante también en el mismo escenario. Entonces, para allá vamos, digamos, en ese contexto. Ahora, ¿qué va a pasar si el mundo fuma menos? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Si ustedes ven las estadísticas, la tasa de consumo medio de tabaco se ha reducido más o menos alrededor de un 25% en todo el planeta en las últimas 2 décadas. Y eso también ha impactado la mortalidad por la enfermedad. Cada vez tenemos más cáncer de pulmón entre nunca fumadores que tiene mejor pronóstico. Tal vez por la presentación de todas estas alteraciones genómicas que acabamos de comentar. La relación que puede existir con los vapeadores y el cáncer pulmonar. Es una de las grandes preguntas que tenemos en la actualidad. El vapeo, hoy en día sabemos que tiene moléculas irritantes, especialmente derivadas del tocoferol. Si ustedes han visto el síndrome de alteración intersticial pulmonar por vapeo, pues está bien caracterizado en la actualidad. Se publicó hace muy poco tiempo en el New England Journal of Medicine y pues es un gran escándalo. Y sabemos que esa irritación que se genera no solamente inflama el pulmón, sino que esa inflamación crónicamente termina generando también de forma muy probable cáncer de pulmón. Hoy en día lo sabemos no solamente para el tabaco, sino como lo mencionábamos, para el humo por combustión por leña, por la exposición a carbón, adicionalmente al sílice, el asbestos, el amianto es uno de los factores importantes en los países en vía de desarrollo, donde hay minas en exposición abierta. En Colombia, digamos, en Cibaté, la preponderancia de cáncer de pulmón y de mesotelioma pues es evidente, y pues todo esto se relaciona con la presentación de la enfermedad. Incluso el consumo de cannabis recreacional, pues hoy en día sabemos que a nivel de tabaco también está asociado con una mayor presentación de cáncer de pulmón. Entonces, todas ellas, no solamente el vapeo, sino muchas de las características están asociadas a la enfermedad igual. Bien. Bueno, hemos tenido una posesión del doctor Cardona como miembro correspondiente extraordinaria. Muchas gracias, doctor Cardona, doctora María José, doctor Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. José.